Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos todos. Muchas gracias por recibirme en vuestros hogares. Bueno, la propuesta de hoy es hacer vinchas o diademas que me han pedido para trabajarlas en serie, para vender o regalar. Las mismas están hechas en puntos básicos, con un botón que cierra atrás. Son muy sencillas y le pueden cambiar el adorno en su frente o en su costado. En esta, por ejemplo, le puse una moñita delicada. En esta otra le anudé del mismo hilo varias veces y hace como si fuera una diadema tipo turbante. Y queda muy linda. No tengo maniquí de cabellera con cabello, porque si no se vería muchísimo mejor. En algún momento accederé a tener una cabellera para mostrarle cómo quedan este tipo de accesorios para el cabello y se verá muchísimo mejor. Bien, vamos a precisar 1 centímetro porque precisamos medir el contorno de la cabeza a la persona que le vamos a tejer. ¿Sí? Muchos tejen a ojo, pueden tejer midiéndose ustedes mismas su cabeza, ¿sí? Para las niñas, para las chicas, para el cole, para el secundario, para hacer varias, para usar toda la semana con diferentes tipos de ropa, con diferentes colores, para hacer combinaciones hermosas y perfectas. Botones, si le van a poner un botón, por ejemplo, le pueden poner un botón en un costado bien grandecito, bien bonito. Le pueden hacer este cordón, le pueden poner moñas, ¿sí? O botones, los botones pequeños que van en la parte de atrás para ajustar, ¿sí? Bien. Tijera para cortar el hilo. Un ganchillo del 2.50 milímetros. Y yo estoy usando hilo 100% de algodón. Este tipo de vincha lo pueden tejer en cualquier tipo de material y marca. Hilo o lana, acrílico o algodón, lo que quieran, lo que tengan. Inclusive, amigas, amigos, lo pueden hacer con restos de otros materiales que le han quedado de otros tejidos. Así que podrán hacer combinaciones preciosísimas. Comenzamos haciendo una cadena de seguro y apretamos bien. Eso es una cadena de seguro. Y vamos a hacer 3 cadenas. 1, 2, 3 y 2 más. 1, 2 y nos vamos acá a la segunda y hacemos un punto alto. Vamos al que sigue y hacemos un punto alto. Esta colita de inicio, después cuando vamos a pegar el botón o vamos a hacer el ojal, lo vamos a esconder. Levantamos 3 cadenas, giramos y acá mismo vamos a hacer un punto alto adentro de las mismas cadenas para hacer el aumento, porque vamos a hacer un triangulito hasta cierta altura y después vamos a tejer recto y después nuevamente vamos a disminuir hasta terminar como comenzamos. Como comenzamos, terminamos. Como terminamos, empezamos. Hacemos un punto alto en el que sigue y en el que sigue hacemos 2 puntos altos en el mismo lugar. Como ven, ya está creciendo. Volvemos a poner nuestro ganchillo, levantamos 3 cadenas, giramos y vamos a tejer un punto alto por cada punto alto de la vuelta anterior. Así. Levantamos 3 cadenas, giramos y ahora toca aumento. Los 2 puntos en el mismo sitio. Continuamos con puntos altos sobre los puntos altos de la vuelta anterior.
y terminamos con el aumento. El aumento son 2 puntos altos en el mismo sitio. Así. Levantamos 3 cadenas y vamos a hacer un punto alto en cada punto que encontremos. Esta vuelta no tiene aumento. Levantamos 3, giramos y ahora vamos a hacer 5 vueltas con aumento. Empezamos con aumento y terminamos con aumento. 5 vueltas exactas. Hago esta y regreso cuando tenga las 5 completas. El resto de los puntos los trabajamos como lo vemos. Empezamos y terminamos con 2 puntos juntos. Así vamos a trabajar 5 vueltas. Aumento, puntos simples, aumento. Bueno, así va quedando con los aumentos. Y ahora nosotros vamos a tejer como se presentan todos los puntos, todo el ancho necesario hasta llegar al bajo oreja, por aquí más o menos, bien ancho. Por eso hay que sacar la medida o ir probándose frente al espejo. Entonces, de ahora en más, tejemos puntos altos individuales por cada punto alto de la vuelta anterior. Todo esto de repetición hasta llegar a la medida del contorno de la cabeza y dejar esta misma medida para el otro lado. En tal caso, ponemos un marcador para darnos cuenta que acá ya comienza la medida en bajada o en disminución del otro lado, que lo veremos más adelante. Podemos poner un hilito o un marcador para recordar, pero lo ideal sería medirse en uno mismo o a la persona que se lo van a hacer o a la niña. Si lo hacen con hilo bien finito, para las niñas quedaría muy delicadito, muy bonito. Y así vamos trabajando. Levantamos 3 cadenas siempre para comenzar y continuamos tejiendo como los vemos o se presentan. Así. Puntos altos de 2 sacadas. Puntos sencillos, puntos básicos. Más adelante vamos a trabajar con diademas o vinchas o cintillos con puntos más elaborados, más vistosos, más modernos, más actuales. Y así vamos trabajando. Siempre levantamos 3 cadenas para subir y así continuamos hasta el ancho deseado. Bueno, yo llegué al ancho de la cabellera y ahora vamos a hacer las disminuciones. Levantamos 3 cadenas. Tejemos una vuelta sola y una vuelta sola. Cuando tenemos los 3 en la aguja, lo pasamos y continuamos como están, o sea, un punto sobre cada punto de la vuelta anterior.
Y así vamos trabajando. Y acá hacemos lo mismo. Tejemos una vez, no, hice uno de más. Tejemos una vez y una vez. Tenemos 3 cadenitas en la aguja y lo pasamos juntos. Levantamos 3 y volvemos a repetir. Ya acá no tejemos porque ya está disminuida. Entonces vamos al de al lado y ahí sí los pasamos. Y así vamos a ir trabajando hasta llegar a la medida que tenemos en el principio. Y los pasamos. Levantamos 3 y continuamos haciendo de igual manera las disminuciones. Bueno, quedó terminado el extremo. Como ven, es muy sencillo, no tiene demasiados contratiempos o dificultad para lograrlo. Ahora vamos a hacer el ojal. Levantamos cadenitas al aire según el tamaño del botón. Yo le pongo 8 y vengo acá al primer punto y hago un punto deslizado, giro y empiezo a hacer punto bajo ahí adentro para rellenarlo. Así. Tantos puntos bajos como queramos hasta que nos quede bien cerradito para nuestro botoncito. Así. Y acá en la primera cadena agarramos bien, hacemos un punto pasado y una cadenita para asegurar, cortamos y escondemos el hilo. Bueno, así queda terminada. Le coloqué el botón. Esto es para una cabellera larga o para una vecina. Le puse una flor a diferencia del resto. Esta flor está en mi canal, en la sección videos. La podrán hacer en pocos minutos, es muy fácil y muy sencilla. Como ven, tres propuestas para un mismo diseño, con diferentes decorados, más lo que ustedes puedan crear con su propia inventiva. Quedaría perfecto para un regalo, para las chicas, para las niñas, para las mamis, para las coquetas y para todas aquellas amigas artesanas y artesanos que exponen y venden para llevar el dinerito que tanta falta hace en sus hogares. Les agradezco mucho por haberme mirado, por seguir a esta humilde servidora. Los espero en el próximo tutorial, que será un mantel redondo. Estoy trabajando en ello a pedido de muchas. Les mando a cada rincón de nuestro planeta mundo un abrazo muy sentido, mucha paz, bendición, prosperidad y salud para todos ustedes. Muchas gracias. Hasta la próxima.